Hijos e hijas de América Latina, bendecidos y amados, hoy levanto mi voz no como juez, sino como padre, no como profeta de ira, sino como centinela que en el silencio de la noche escucha la tormenta acercarse y no puede callar. Mis manos tiemblan, no por miedo, sino por reverencia, porque el Señor me ha mostrado algo que ya no puede permanecer oculto. La tierra habla, el cielo clama, el Espíritu Santo gime. En estos días oraba en uno de los antiguos templos entre las montañas de Colombia. El cielo estaba despejado, las velas titilaban, y en el silencio del altar sentí el aliento de la eternidad. Entonces entró un anciano con los ojos llorosos, descalzo, con las manos agrietadas. Cayó de rodillas y me dijo: «Dígame, Santo Padre, ¿dónde está Dios? Mi hijo ha desaparecido. Mi esposa ha muerto, y solo escucho silencio». Me acerqué, lo abracé y lloré con él. Porque ese silencio que él escuchaba lo escucha el mundo entero. No es silencio de ausencia, es el silencio antes de la tormenta. Hoy, señales desgarran los cielos, nubes toman formas inexplicables. Sobre la costa del Perú, muchos vieron una cruz luminosa suspendida en el cielo sin fuente visible. En las montañas de Chile grabaron sonidos parecidos a trompetas, pesados y profundos como en las visiones de Ezequiel. En México, niños se arrodillaron en las calles diciendo que el cielo respiraba. El mundo se ha convertido en un cuaderno donde Dios escribe sin tinta, pero ¿quién lee? ¿Quién se levantará y dirá: «Señor, ¿te escuchamos?» Nuestros corazones se han vuelto pantallas, vemos sin ver, escuchamos sin oír. América Latina, tierra nacida en el fuego de la fe, hoy se adormece en la frialdad de la indiferencia. Hemos reemplazado el evangelio con política, la oración con entretenimiento, la santidad con comodidad. En Venezuela me contaron la historia de una mujer llamada Lucía, vendió todo para emigrar, pero en el país extranjero la engañaron, le quitaron sus documentos y la abandonaron en la calle. Aquella noche, cuando pensaba lanzarse desde un puente, un indigente se le acercó con un pedazo de pan y le dijo: «No estás sola, estoy orando por ti». Era Cristo, no en gloria, no en un templo, sino en harapos. Dios viene cuando tocamos fondo, pero si no aprendemos a verlo en la necesidad, no lo reconoceremos en su gloria. Os lo digo, no esperéis otro trueno, no esperéis fuego del cielo. Las señales ya están aquí, pero si el corazón duerme, no oirá la trompeta. Despertad, el hogar donde vivís está agrietándose. No solo la tierra física, sino el hogar espiritual. La fe, la familia, la verdad, todo lo que creíamos inquebrantable, se tambalea. No porque Dios destruya, sino porque olvidamos cómo construir. El Salmo 11 dice: «Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Puede levantarse, puede empezar de nuevo. Y os pido, empezad de nuevo. Volved a poner la oración en vuestras casas. Devolved la cruz al centro de la vida. Colocad la Biblia otra vez sobre la mesa. No temáis ser radicalmente santos. Porque pronto vendrá el día en que solo la santidad será vuestro refugio. Os ruego, no desechéis estas señales como supersticiones. Recordad los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, y no notó cuando se cerró la puerta del arca. Hoy estamos ante otra puerta, y no soy yo quien la cerrará. Será vuestro corazón el que decida estar dentro o fuera. Hijos míos, hijas mías, no digo esto para asustaros, lo digo porque os amo. Mis lágrimas sobre la almohada son oración por vosotros. Veo al enemigo caminar por las calles de Caracas, Guadalajara, Sao Paulo, disfrazado de libertad, de progreso, de tolerancia, pero tras su sonrisa hay veneno. Levantad vuestros corazones. Creed. Llorad con Dios si hace falta, pero no calléis. Vuestros hijos os observan, vuestros vecinos esperan, vuestro hogar es un altar. No dejéis que se convierta en ceniza. Oro por vosotros en la noche, que la luz no se apague en América Latina. Hijos míos, en el silencio de la madrugada, cuando las calles duermen y las almas aún no despiertan, el Señor puso una carga sobre mi corazón. No fue una voz, sino un peso. No fue un sonido, sino un fuego. Como si el cielo entero se inclinara sobre mí y dijera: «Habla», no para gloria, no para temor, sino porque el tiempo avanza y la iglesia calla. En las últimas semanas he recibido cartas desde distintos rincones de América Latina, desde escuelas rurales en Bolivia, desde los barrios humildes de San Salvador, desde ciudades donde hay más turistas en los templos que fieles orando. Y en cada carta un clamor: ¿por qué se desmorona nuestro mundo?
¿Por qué Dios guarda silencio? Pero Dios no guarda silencio. Somos nosotros los que nos hemos quedado sordos. Aprendimos a vivir como si la eternidad no existiera. Hablamos de bancos, autos, series. Nuestros temores giran en torno al dinero, al estatus, a lo que otros dicen. Pero ¿quién llora hoy por el pecado? ¿Quién teme herir al Espíritu Santo? ¿Quién ayuna no por salud, sino por salvación? Escuchad, hace pocos días en Argentina, un grupo de adolescentes en un campamento salió de noche a orar. Estaban de pie en medio del campo, cantando salmos. De pronto, una luz apareció sobre ellos. Sin lámparas, sin tecnología. Una joven cayó de rodillas y gritó, «Él está aquí». Los demás comenzaron a llorar, aunque nadie entendía qué pasaba. Uno de ellos, un muchacho llamado Gabriel, me escribió después, «Por primera vez entendí que Dios no es una teoría, es una persona». ¿Y qué hizo después? Volvió a casa y le pidió perdón a su padre por 3 años de silencio. Ahí comienza el avivamiento. No en escenarios, en corazones, no en aplausos, un arrepentimiento. Os ruego, devolved las lágrimas a vuestras oraciones, devolved el temor de Dios a vuestros hogares. El mundo se parte de dolor y la iglesia juega con ritos vacíos. Los pastores discuten, los teólogos se enredan y los hijos pierden a Dios para siempre. Mirad las señales. En Costa Rica, sobre el océano, apareció una nube en forma de ojo. En República Dominicana, durante la misa vespertina, el cielo se tiñó de rojo profundo. El sacerdote dijo que sintió pasos detrás del altar, aunque el templo estaba vacío. Toda la creación gime. Todo el cielo se tensa como una cuerda, pero no oímos. Porque el ruido del mundo ha ahogado la voz de Dios. Diréis, pero no hay profetas. Y yo os digo, vosotros lo sois. Todo padre que se arrodilla ante su familia es un profeta. Toda madre que ora por sus hijos es un muro entre el infierno y el hogar. Todo joven que rechaza el pecado es una vela en la oscuridad. No esperéis grandes predicadores, sed vosotros los que esperáis. En Efesios está escrito, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es una imagen poética, es una orden, un mandato espiritual. Porque si tú no despiertas, lo hará otro, y tomará a tus hijos, tu casa, tu alma. El mundo no se detiene, o sigues la luz, o caes en la oscuridad. Hace poco en Panamá un agricultor me escribió, no soy sabio, solo veo que la tierra ya no da fruto, como si estuviera herida. Y pensé, no es metáfora, la tierra sufre de verdad, porque sobre ella hay más pecado que semilla, más sangre que agua, más mentira que pan. Os suplico, arrepentíos, no con palabras, sino con decisiones. Quitad la mentira de vuestros hogares, perdonad, aunque duela, abrazad la verdad, aunque arda. Porque solo así encontraremos al Salvador no con miedo, sino con amor. Esto no es solo una tormenta, es el inicio de una separación. Como en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese aún, y el que es inmundo, sea inmundo aún. No es amenaza, es realidad. No vengo a asustaros, vengo a sostener la lámpara hasta que amanezca. Que esa pequeña luz quede con vosotros, en vuestros hogares, en esta América Latina. Mientras aún hay tiempo, hijos míos, nuevamente me dirijo a ustedes con dolor y esperanza en el corazón, porque en estos últimos días el Señor me lo mostró con claridad. No estamos ante una simple alarma, sino ante una separación de corazones. El mundo se parecerá cada vez más a un campo donde crecen tanto el trigo como la cizaña, y cada día será más difícil distinguirlos. Solo la luz del Espíritu Santo nos dará una visión verdadera, limpia y santa. Permitidme contaros la historia de un hombre, se llama Alejandro. Era conocido en su ciudad en Colombia, empresario, rico, respetado por todos. Nunca perdía ocasión de hablar de sus logros. Pero un día su única hija sufrió un accidente y cayó en coma. No sabía orar, no sabía a quién acudir. Todo el dinero, todas sus conexiones, toda su fama, de pronto no valían nada. Y entonces, después de 7 días de silencio, entró a una capilla. No había coro, no había liturgia, solo una vela encendida y un anciano leyendo el Evangelio. Alejandro se sentó en un rincón. Me dijo luego, no escuché palabras, pero sentí que mi corazón se rompía. Comprendí que no vivía por ella, sino por mí. Entendí que Dios no era el enemigo de mis planes, era la esperanza que yo había olvidado. 2 semanas después, Saha, su hija, despertó. Y Alejandro ahora sirve cada mañana a los pobres.
Lava los pies de los refugiados y ora con los que antes despreciaba. ¿Quién lo transformó? No un hombre, no un sistema, sino una fuerza que derriba el orgullo y restaura el alma. La fuerza del Espíritu Santo. Pero hijos míos, no esperéis una catástrofe para recordar a Dios. No esperéis perderlo todo para aprender a orar. Hoy el Espíritu Santo toca los corazones de vuestras familias, de vuestras comunidades, de vuestras naciones. Pero no grita, susurra y solo se oye el susurro. Donde hay silencio, tenemos una decisión. O tapamos nuestros oídos y seguimos caminando hacia la destrucción, o caemos de rodillas y decimos, habla Señor, que tu siervo escucha. América Latina, tierra de milagros y también de compromisos, tierra que lleva cicatrices de dolor, injusticia, colonización, pero también ha visto el fuego del avivamiento, ha escuchado la voz de los mártires, ha conocido el poder de la oración, y ahora, una vez más, estás en una encrucijada. De un lado, el camino de la verdad, poco popular, pero lleno de santidad. Del otro, una senda ancha de conveniencia, donde la verdad se diluye para agradar. Y detrás de cada púlpito, cada pantalla, cada canción, se está tomando una decisión. No entre estilos, entre verdad y mentira. Y os lo digo con lágrimas. He visto cultos donde el nombre de Jesús no se mencionó ni una sola vez. He escuchado predicaciones sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento. Y al mismo tiempo he escuchado a niños en aldeas de Bolivia cantar salmos, porque sus abuelas les transmitieron el temor de Dios como un tesoro. Llegará la hora en que desaparecerán los micrófonos, se cerrarán los templos de cemento, y el único altar quedará en el corazón. Entonces el Señor no mirará nuestras plataformas, ni los seguidores en redes, sino si ardía dentro de nosotros algo que el mundo no pudo apagar. ¿Tenéis miedo del futuro? Entended esto. Dios no nos llama a controlar, nos llama a ser fieles. En Apocalipsis está escrito, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No dice, sé exitoso, sé reconocido, dice, sé fiel. Porque la fidelidad es la moneda del reino. Hoy el Espíritu de Dios no busca multitudes, busca un remanente, gente que no doble la rodilla ante el sistema, el dinero, la comodidad. Busca padres que lloren por sus hijos, madres que ayunen sin rendirse, jóvenes que no vendan su pureza por likes. Os ruego, comenzad por lo pequeño, una noche sin pantallas, dedicada a la oración, un día de ayuno por las almas que amáis, un perdón ofrecido por amor a Jesús. Porque es con decisiones así que empieza el verdadero despertar, no con fuego del cielo, sino con fuego en el corazón. No temáis ser diferentes, temed ser tibios, temed ser cristianos culturales, sin poder. Porque está escrito, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. A eso se evita. No nacimos para mezclarnos con la oscuridad, nacimos para arder. Estoy con vosotros, oro por vosotros. Y mientras el Señor me dé aliento, seguiré recordando, el tiempo no solo es corto, es sagrado. Usadlo con sabiduría, hijos e hijas de América Latina. Os hablo de nuevo no desde Roma, sino desde la oración, no desde un pergamino, sino desde un corazón en llamas. Hoy no os pido solo que escuchéis mis palabras, sino que las sintáis, porque en esta era de discursos, donde todos hablan, cada testimonio verdadero se vuelve un tesoro. La verdad ya no está en gritos públicos, sino en el fuego silencioso que no se apaga, ni en medio de la tormenta. Una noche, en la frontera entre Guatemala y Honduras, visité una pequeña iglesia construida con barro y madera. Llovía, no había electricidad, el techo tenía goteras, pero allí vi a la iglesia viva. Las personas cantaban sin instrumentos, no cantaban para un público, sino desde el dolor. En esa oscuridad no había luz, salvo el brillo de sus rostros. Pregunté a una mujer por qué había venido, me dijo, porque mi hijo se fue, y no sé si sigue vivo, pero aquí, en la oración, siento que Dios lo sabe. Eso es fe, no en la comodidad, no en templos perfectos, sino en la pobreza, en el miedo, en la noche, pero con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere robarnos con más fuerza, la capacidad de creer incluso cuando todo alrededor dice que ya es tarde. Hoy muchas voces nos ofrecen nuevos caminos, nueva moral, nuevos valores, nueva espiritualidad. Suena bonito, se adorna con palabras como amor, libertad, igualdad, pero detrás hay vacío. Es religión sin cruz, espiritualidad sin santidad, un mundo donde todo se permite, menos el arrepentimiento, y lo más doloroso es ver cómo esto penetra en la iglesia.
Escucho sermones que hablan de autoestima, éxito y bienestar, pero no del pecado, no de la eternidad, no del sacrificio, pero es precisamente en el dolor donde descubrimos la verdad. Es entre lágrimas donde nace la fuerza. La Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero hoy se nos enseña a evitar el llanto, a esconder el sufrimiento, a ser siempre fuertes, pero eso es mentira. La fuerza no es la ausencia de dolor, es la presencia de Dios en medio del dolor. Estas semanas he recibido mensajes de creyentes en toda América Latina. En Uruguay se cierran iglesias, en Chile queman Biblias, en Argentina los cristianos tienen miedo de hablar la verdad. Y que respondo, no temáis, porque cuando se cierran edificios, Dios abre corazones. Cuando se apagan los escenarios, se encienden altares en los hogares. Cuando cae la noche comienza a brillar un fuego que nadie puede apagar. Recuerdo las palabras de Pablo. Vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que digan lo que sus oídos quieren oír. Ese tiempo ha llegado. Hoy, quien habla la verdad parece cruel y el que adormece con mentiras parece compasivo. Pero no fuimos llamados a agradar. Fuimos llamados a hacer luz, y la luz incomoda los ojos de quienes se han acostumbrado a la oscuridad. Que este mensaje no sea una acusación, sino un despertar. No os hablo para condenaros, sino para abrazaros. No soy santo, soy un hombre que ha visto a Dios perdonar. He visto a prostitutas convertirse en evangelistas, a narcotraficantes volverse pastores. He visto a América Latina llorar de rodillas y sus lágrimas traer lluvia de bendición. Pero ahora estamos al borde. Dios no ha cambiado, nosotros sí. Nos cansamos de esperar, nos cansamos de creer, nos cansamos de luchar y buscamos el camino fácil. Pero el camino verdadero es estrecho y angosto, y si quieres llegar al final, debes llevar cruz, no almohada. Regresa a la palabra, no solo la leas, cómetela, que arda dentro de ti, que te juzgue, te limpie, te inspire. No busques nuevas doctrinas, busca la verdad eterna, porque Cristo no está desactualizado, Él es eterno, y Él viene. En Lima una abuela me contó que cada noche deja pan en su ventana, por si algún hambriento pasa. Junto al pan pone una Biblia, no sabe quién lo toma, pero dice, alimento el alma, aunque no vea el rostro. Esa es la iglesia, no es un programa, no es un edificio, es un corazón que brilla, aunque nadie lo mire. Os ruego, volved a la pasión, volved al hambre por Dios, que vuestras oraciones vuelvan a ser fuertes, que vuestros ayunos vuelvan a doler, que vuestro evangelio vuelva a ser fuego, porque este no es tiempo para religión, es tiempo de gloria. O ardes o te consumes. No temo por la iglesia, temo por los que aún no han decidido a qué lado pertenecen. Por eso hoy os digo, escoge el lado de la luz, escoge la santidad, escoge la verdad, que duela, que no sea popular, pero que sea por aquel que murió por ti, que ese fuego no se apague, mientras haya aliento, aún no es tarde. Hijos míos, ahora que habéis llegado al final de este mensaje, os pido no solo escuchéis, responded. Porque todo lo que se ha dicho exige una decisión. El cielo no envía señales para entretener. Dios no habla para adornar. Él habla para despertar, para purificar, para llamar. Estamos al borde del tiempo, no solo en una crisis histórica, sino en un momento profético, donde la tierra gime, el cielo da señales, y la iglesia debe decidir. ¿Seremos una voz en el desierto, o solo eco del mundo? Todo lo que está ocurriendo no es coincidencia, es una advertencia. Una última misericordia, antes del sacudimiento. Muchos preguntan hoy, ¿vendrá un avivamiento? Yo respondo, ya ha comenzado, pero no como imagináis. No está en estadios, no está en transmisiones virales, está en los corazones que se niegan a callar, en los hogares donde se abre de nuevo la Biblia, en las lágrimas de aquellos que han elegido la verdad, aunque queme. Hace pocos días recibí una carta de un pequeño pueblo en Perú, en los Andes, una niña llamada Camila. Comenzó a reunir a sus vecinos cada noche en su casa, tiene 11 años, no sabe predicar, solo enciende una vela, abre el evangelio y dice, Jesús está aquí. La gente empezó a llegar, a orar, a arrepentirse. Un hombre que antes vendía al Kaufmann rompió las botellas frente a su puerta y dijo, elijo la vida, ¿quién la enseñó? Nadie. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios busca. No poderosos, sino obedientes, no elocuentes, sino puros. Y ahora os miro a vosotros, no estáis escuchando esto por casualidad. Este no es solo un video,
Es un momento decisivo para tu alma. ¿Qué harás con lo que has oído? ¿Volverás a lo mismo? ¿O dirás, Señor, aquí estoy, límpiame, transfórmame, enciéndeme? Os hablo con amor de Padre. Todo comienza con vosotros, con los que se atreven a ponerse de pie mientras otros se sientan, con los que proclaman la verdad cuando todos callan, con los que cargan la cruz, no porque sea fácil, sino porque es correcto, porque el tiempo se está acabando, no para que temáis, sino para que decidáis. El profeta Joel escribió, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor. Ya estamos en ese valle, y cada corazón es una balanza. De un lado, la eternidad, del otro, la comodidad, de un lado, el fuego, del otro, las cenizas. ¿Qué eliges tú? Pronto llegarán días donde creer costará caro, donde decir la verdad traerá rechazo, donde el evangelio será piedra de tropiezo, y entonces se sabrá quién fue verdadero. No el que gritó más fuerte, sino el que permaneció más profundo. Por eso os ruego, fortaleced vuestros hogares, enseñad a vuestros hijos a orar. Abrid de nuevo las Escrituras, perdonad, reconciliaos, limpiad vuestros corazones, porque llegará la hora en que todo lo que quedará será Cristo, y Él será tu roca, o caerás. Yo creo que América Latina no será cola, sino cabeza, no sombra, sino luz, porque el Señor aún no ha terminado su obra aquí. Veo una generación que se levantará, sin compromiso, sin miedo, sin máscaras. Veo pastores que dejarán la comodidad por la santidad, madres que orarán como Esther, jóvenes que se mantendrán como Daniel. Veo a la iglesia no como edificio, sino como fuego. Y si tú sientes que esto te habla, no te quedes callado. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Escribe que anhelas un cambio. Escribe por quién estás orando, porque en la unidad hay poder. Y cuando confesamos, Dios responde. No termino con un adiós, sino con un llamado. Despierta, iglesia. El tiempo ya no se está dando, se está acabando. Pero mientras respires, aún no es tarde. Vuelve al primer fuego, al primer amor, a la cruz. Y recuerda, estoy contigo, oro por ti. Creo en ti, el Señor está cerca. ¿Estás listo tú? Hijos e hijas de América Latina. Bendecidos y amados, hoy levanto mi voz no como juez, sino como padre, no como profeta de ira, sino como centinela que en el silencio de la noche escucha la tormenta acercarse y no puede callar. Mis manos tiemblan, no por miedo, sino por reverencia, porque el Señor me ha mostrado algo que ya no puede permanecer oculto. La tierra habla, el cielo clama, el Espíritu Santo gime. En estos días oraba en uno de los antiguos templos entre las montañas de Colombia. El cielo estaba despejado, las velas titilaban, y en el silencio del altar sentí el aliento de la eternidad. Entonces entró un anciano con los ojos llorosos, descalzo, con las manos agrietadas. Cayó de rodillas y me dijo, «Dígame, Santo Padre, ¿dónde está Dios? Mi hijo ha desaparecido. Mi esposa ha muerto, y solo escucho silencio». Me acerqué, lo abracé y lloré con él. Porque ese silencio que él escuchaba lo escucha el mundo entero. No es silencio de ausencia, es el silencio antes de la tormenta. Hoy, señales desgarran los cielos, nubes toman formas inexplicables. Sobre la costa del Perú, muchos vieron una cruz luminosa suspendida en el cielo sin fuente visible. En las montañas de Chile grabaron sonidos parecidos a trompetas, pesados y profundos como en las visiones de Ezequiel. En México, niños se arrodillaron en las calles diciendo que el cielo respiraba. El mundo se ha convertido en un cuaderno donde Dios escribe sin tinta, pero ¿quién lee? ¿Quién se levantará y dirá, Señor, ¿te escuchamos? Nuestros corazones se han vuelto pantallas, vemos sin ver, escuchamos sin oír. América Latina, tierra nacida en el fuego de la fe, hoy se adormece en la frialdad de la indiferencia. Hemos reemplazado el evangelio con política, la oración con entretenimiento, la santidad con comodidad. En Venezuela me contaron la historia de una mujer llamada Lucía, vendió todo para emigrar, pero en el país extranjero la engañaron, le quitaron sus documentos y la abandonaron en la calle. Aquella noche, cuando pensaba lanzarse desde un puente, un indigente se le acercó con un pedazo de pan y le dijo, «No estás sola, estoy orando por ti». Era Cristo, no en gloria, no en un templo, sino en harapos. Dios viene cuando tocamos fondo, pero si no aprendemos a verlo en la necesidad, no lo reconoceremos en su gloria. Os lo digo, no esperéis otro trueno, no esperéis fuego del cielo.
Las señales ya están aquí, pero si el corazón duerme, no oirá la trompeta. Despertad, el hogar donde vivís está agrietándose. No solo la tierra física, sino el hogar espiritual, la fe, la familia, la verdad, todo lo que creíamos inquebrantable, se tambalea. No porque Dios destruya, sino porque olvidamos cómo construir. El Salmo 11 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Puede levantarse, puede empezar de nuevo. Y os pido, empezad de nuevo. Volved a poner la oración en vuestras casas. Devolved la cruz al centro de la vida. Colocad la Biblia otra vez sobre la mesa. No temáis ser radicalmente santos, porque pronto vendrá el día en que solo la santidad será vuestro refugio. Os ruego, no desechéis estas señales como supersticiones. Recordad los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, y no notó cuando se cerró la puerta del arca. Hoy estamos ante otra puerta, y no soy yo quien la cerrará. Será vuestro corazón el que decida estar dentro o fuera. Hijos míos, hijas mías, no digo esto para asustaros, lo digo porque os amo. Mis lágrimas sobre la almohada son oración por vosotros. Veo al enemigo caminar por las calles de Caracas, Guadalajara, Sao Paulo, disfrazado de libertad, de progreso, de tolerancia, pero tras su sonrisa hay veneno. Levantad vuestros corazones, creed. Llorad con Dios si hace falta, pero no calléis. Vuestros hijos os observan, vuestros vecinos esperan, vuestro hogar es un altar. No dejéis que se convierta en ceniza. Oro por vosotros en la noche, que la luz no se apague en América Latina. Hijos míos, en el silencio de la madrugada, cuando las calles duermen y las almas aún no despiertan, el Señor puso una carga sobre mi corazón. No fue una voz, sino un peso. No fue un sonido, sino un fuego. Como si el cielo entero se inclinara sobre mí y dijera, habla, no para gloria, no para temor, sino porque el tiempo avanza y la iglesia calla. En las últimas semanas he recibido cartas desde distintos rincones de América Latina, desde escuelas rurales en Bolivia, desde los barrios humildes de San Salvador, desde ciudades donde hay más turistas en los templos que fieles orando. Y en cada carta un clamor, ¿por qué se desmorona nuestro mundo? ¿Por qué Dios guarda silencio? Pero Dios no guarda silencio. Somos nosotros los que nos hemos quedado sordos. Aprendimos a vivir como si la eternidad no existiera. Hablamos de bancos, autos, series. Nuestros temores giran en torno al dinero, al estatus, a lo que otros dicen. Pero ¿quién llora hoy por el pecado? ¿Quién teme herir al Espíritu Santo? ¿Quién ayuna no por salud, sino por salvación? Escuchad, hace pocos días en Argentina, un grupo de adolescentes en un campamento salió de noche a orar. Estaban de pie en medio del campo, cantando salmos. De pronto, una luz apareció sobre ellos. Sin lámparas, sin tecnología. Una joven cayó de rodillas y gritó, «Él está aquí». Los demás comenzaron a llorar, aunque nadie entendía qué pasaba. Uno de ellos, un muchacho llamado Gabriel, me escribió después, «Por primera vez entendí que Dios no es una teoría, es una persona». ¿Y qué hizo después? Volvió a casa y le pidió perdón a su padre por 3 años de silencio. Ahí comienza el avivamiento. No en escenarios, en corazones, no en aplausos. Un arrepentimiento. Os ruego, devolved las lágrimas a vuestras oraciones. Devolved el temor de Dios a vuestros hogares. El mundo se parte de dolor y la iglesia juega con ritos vacíos. Los pastores discuten, los teólogos se enredan y los hijos pierden a Dios para siempre. Mirad las señales. En Costa Rica, sobre el océano, apareció una nube en forma de ojo. En República Dominicana, durante la misa vespertina, el cielo se tiñó de rojo profundo. El sacerdote dijo que sintió pasos detrás del altar, aunque el templo estaba vacío. Toda la creación gime. Todo el cielo se tensa como una cuerda, pero no oímos. Porque el ruido del mundo ha ahogado la voz de Dios. Diréis, pero no hay profetas. Y yo os digo, vosotros lo sois. Todo padre que se arrodilla ante su familia es un profeta. Toda madre que ora por sus hijos es un muro entre el infierno y el hogar. Todo joven que rechaza el pecado es una vela en la oscuridad. No esperéis grandes predicadores, sed vosotros los que esperáis. En Efesios está escrito, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es una imagen poética, es una orden, un mandato espiritual. Porque si tú no despiertas, lo hará otro, y tomará a tus hijos, tu casa, tu alma. El mundo no se detiene, o sigues la luz,
o caes en la oscuridad. Hace poco en Panamá un agricultor me escribió: no soy sabio, solo veo que la tierra ya no da fruto, como si estuviera herida. Y pensé, no es metáfora, la tierra sufre de verdad, porque sobre ella hay más pecado que semilla, más sangre que agua, más mentira que pan. Os suplico, arrepentíos, no con palabras, sino con decisiones. Quitad la mentira de vuestros hogares, perdonad, aunque duela, abrazad la verdad, aunque arda. Porque solo así encontraremos al Salvador no con miedo, sino con amor. Esto no es solo una tormenta, es el inicio de una separación. Como en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese aún, y el que es inmundo, sea inmundo aún. No es amenaza, es realidad. No vengo a asustaros, vengo a sostener la lámpara hasta que amanezca. Que esa pequeña luz quede con vosotros, en vuestros hogares, en esta América Latina. Mientras aún hay tiempo, hijos míos, nuevamente me dirijo a ustedes con dolor y esperanza en el corazón, porque en estos últimos días el Señor me lo mostró con claridad. No estamos ante una simple alarma, sino ante una separación de corazones. El mundo se parecerá cada vez más a un campo donde crecen tanto el trigo como la cizaña, y cada día será más difícil distinguirlos. Solo la luz del Espíritu Santo nos dará una visión verdadera, limpia y santa. Permitidme contaros la historia de un hombre, se llama Alejandro. Era conocido en su ciudad en Colombia, empresario, rico, respetado por todos. Nunca perdía ocasión de hablar de sus logros. Pero un día su única hija sufrió un accidente y cayó en coma. No sabía orar, no sabía a quién acudir. Todo el dinero, todas sus conexiones, toda su fama, de pronto no valían nada. Y entonces, después de 7 días de silencio, entró a una capilla. No había coro, no había liturgia, solo una vela encendida y un anciano leyendo el Evangelio. Alejandro se sentó en un rincón. Me dijo luego: no escuché palabras, pero sentí que mi corazón se rompía. Comprendí que no vivía por ella, sino por mí. Entendí que Dios no era el enemigo de mis planes, era la esperanza que yo había olvidado. 2 semanas después, Saha, su hija, despertó. Y Alejandro ahora sirve cada mañana a los pobres, lava los pies de los refugiados y ora con los que antes despreciaba. ¿Quién lo transformó? No un hombre, no un sistema, sino una fuerza que derriba el orgullo y restaura el alma. La fuerza del Espíritu Santo. Pero hijos míos, no esperéis una catástrofe para recordar a Dios. No esperéis perderlo todo para aprender a orar. Hoy el Espíritu Santo toca los corazones de vuestras familias, de vuestras comunidades, de vuestras naciones. Pero no grita, susurra y solo se oye el susurro. Donde hay silencio, tenemos una decisión. O tapamos nuestros oídos y seguimos caminando hacia la destrucción, o caemos de rodillas y decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. América Latina, tierra de milagros y también de compromisos, tierra que lleva cicatrices de dolor, injusticia, colonización, pero también ha visto el fuego del avivamiento, ha escuchado la voz de los mártires, ha conocido el poder de la oración, y ahora, una vez más, estás en una encrucijada. De un lado, el camino de la verdad, poco popular, pero lleno de santidad. Del otro, una senda ancha de conveniencia, donde la verdad se diluye para agradar. Y detrás de cada púlpito, cada pantalla, cada canción, se está tomando una decisión. No entre estilos, entre verdad y mentira. Y os lo digo con lágrimas. He visto cultos donde el nombre de Jesús no se mencionó ni una sola vez. He escuchado predicaciones sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento. Y al mismo tiempo he escuchado a niños en aldeas de Bolivia cantar salmos, porque sus abuelas les transmitieron el temor de Dios como un tesoro. Llegará la hora en que desaparecerán los micrófonos, se cerrarán los templos de cemento, y el único altar quedará en el corazón. Entonces el Señor no mirará nuestras plataformas, ni los seguidores en redes, sino si ardía dentro de nosotros algo que el mundo no pudo apagar. ¿Tenéis miedo del futuro? Entended esto. Dios no nos llama a controlar, nos llama a ser fieles. En Apocalipsis está escrito: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No dice, sé exitoso, sé reconocido. Dice, sé fiel. Porque la fidelidad es la moneda del reino. Hoy el Espíritu de Dios no busca multitudes, busca un remanente, gente que no doble la rodilla ante el sistema, el dinero, la comodidad. Busca padres que lloren por sus hijos, madres que ayunen sin rendirse, jóvenes que no vendan su pureza por likes. Os ruego,
Comenzad por lo pequeño, una noche sin pantallas, dedicada a la oración, un día de ayuno por las almas que amáis, un perdón ofrecido por amor a Jesús. Porque es con decisiones así que empieza el verdadero despertar, no con fuego del cielo, sino con fuego en el corazón. No temáis ser diferentes, temed ser tibios, temed ser cristianos culturales, sin poder. Porque está escrito, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. A eso se evita. No nacimos para mezclarnos con la oscuridad, nacimos para arder. Estoy con vosotros, oro por vosotros. Y mientras el Señor me dé aliento, seguiré recordando, el tiempo no solo es corto, es sagrado. Usadlo con sabiduría, hijos e hijas de América Latina. Os hablo de nuevo no desde Roma, sino desde la oración, no desde un pergamino, sino desde un corazón en llamas. Hoy no os pido solo que escuchéis mis palabras, sino que las sintáis, porque en esta era de discursos, donde todos hablan, cada testimonio verdadero se vuelve un tesoro. La verdad ya no está en gritos públicos, sino en el fuego silencioso que no se apaga, ni en medio de la tormenta. Una noche, en la frontera entre Guatemala y Honduras, visité una pequeña iglesia construida con barro y madera. Llovía, no había electricidad, el techo tenía goteras, pero allí vi a la iglesia viva. Las personas cantaban sin instrumentos, no cantaban para un público, sino desde el dolor. En esa oscuridad no había luz, salvo el brillo de sus rostros. Pregunté a una mujer por qué había venido, me dijo. Porque mi hijo se fue, y no sé si sigue vivo, pero aquí, en la oración, siento que Dios lo sabe. Eso es fe, no en la comodidad, no en templos perfectos, sino en la pobreza, en el miedo, en la noche, pero con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere robarnos con más fuerza, la capacidad de creer incluso cuando todo alrededor dice que ya es tarde. Hoy muchas voces nos ofrecen nuevos caminos, nueva moral, nuevos valores, nueva espiritualidad. Suena bonito. Se adorna con palabras como amor, libertad, igualdad, pero detrás hay vacío. Es religión sin cruz, espiritualidad sin santidad, un mundo donde todo se permite, menos el arrepentimiento, y lo más doloroso es ver cómo esto penetra en la iglesia. Escucho sermones que hablan de autoestima, éxito y bienestar, pero no del pecado. No de la eternidad, no del sacrificio, pero es precisamente en el dolor donde descubrimos la verdad. Es entre lágrimas donde nace la fuerza. La Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero hoy se nos enseña a evitar el llanto, a esconder el sufrimiento, a ser siempre fuertes, pero eso es mentira. La fuerza no es la ausencia de dolor, es la presencia de Dios en medio del dolor. Estas semanas he recibido mensajes de creyentes en toda América Latina. En Uruguay se cierran iglesias, en Chile queman Biblias, en Argentina los cristianos tienen miedo de hablar la verdad. Y que respondo, no temáis, porque cuando se cierran edificios, Dios abre corazones. Cuando se apagan los escenarios, se encienden altares en los hogares. Cuando cae la noche comienza a brillar un fuego que nadie puede apagar. Recuerdo las palabras de Pablo. Vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que digan lo que sus oídos quieren oír. Ese tiempo ha llegado. Hoy, quien habla la verdad parece cruel y el que adormece con mentiras parece compasivo. Pero no fuimos llamados a agradar. Fuimos llamados a hacer luz, y la luz incomoda los ojos de quienes se han acostumbrado a la oscuridad. Que este mensaje no sea una acusación, sino un despertar. No os hablo para condenaros, sino para abrazaros. No soy santo, soy un hombre que ha visto a Dios perdonar. He visto a prostitutas convertirse en evangelistas, a narcotraficantes volverse pastores. He visto a América Latina llorar de rodillas y sus lágrimas traer lluvia de bendición. Pero ahora estamos al borde. Dios no ha cambiado, nosotros sí. Nos cansamos de esperar, nos cansamos de creer, nos cansamos de luchar y buscamos el camino fácil. Pero el camino verdadero es estrecho y angosto, y si quieres llegar al final, debes llevar cruz, no almohada. Regresa a la palabra, no solo la leas, cómetela, que arda dentro de ti, que te juzgue, te limpie, te inspire. No busques nuevas doctrinas, busca la verdad eterna, porque Cristo no está desactualizado, Él es eterno, y Él viene. En Lima, una abuela me contó que cada noche deja pan en su ventana, por si algún hambriento pasa. Junto al pan pone una Biblia, no sabe quién lo toma, pero dice, alimento el alma, aunque no vea el rostro. Esa es la iglesia, no es un programa, no es un edificio,
es un corazón que brilla, aunque nadie lo mire. Os ruego, volved a la pasión, volved al hambre por Dios, que vuestras oraciones vuelvan a ser fuertes, que vuestros ayunos vuelvan a doler, que vuestro evangelio vuelva a ser fuego, porque este no es tiempo para religión, es tiempo de gloria. O ardes o te consumes. No temo por la iglesia, temo por los que aún no han decidido a qué lado pertenecen. Por eso hoy os digo, escoge el lado de la luz, escoge la santidad, escoge la verdad, que duela, que no sea popular, pero que sea por aquel que murió por ti, que ese fuego no se apague, mientras haya aliento, aún no es tarde. Hijos míos, ahora que habéis llegado al final de este mensaje, os pido no solo escuchéis, responded, porque todo lo que se ha dicho exige una decisión. El cielo no envía señales para entretener. Dios no habla para adornar, Él habla para despertar, para purificar, para llamar. Estamos al borde del tiempo, no solo en una crisis histórica, sino en un momento profético, donde la tierra gime, el cielo da señales, y la iglesia debe decidir. ¿Seremos una voz en el desierto, o solo eco del mundo? Todo lo que está ocurriendo no es coincidencia, es una advertencia, una última misericordia, antes del sacudimiento. Muchos preguntan hoy, ¿vendrá un avivamiento? Yo respondo, ya ha comenzado, pero no como imagináis. No está en estadios, no está en transmisiones virales, está en los corazones que se niegan a callar, en los hogares donde se abre de nuevo la Biblia, en las lágrimas de aquellos que han elegido la verdad, aunque queme. Hace pocos días recibí una carta de un pequeño pueblo en Perú, en los Andes. Una niña llamada Camila comenzó a reunir a sus vecinos cada noche en su casa. Tiene 11 años, no sabe predicar, solo enciende una vela, abre el evangelio y dice, Jesús está aquí. La gente empezó a llegar, a orar, a arrepentirse. Un hombre que antes vendía alcaufa ángol rompió las botellas frente a su puerta y dijo, elijo la vida, ¿quién la enseñó? Nadie. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios busca. No poderosos, sino obedientes, no elocuentes, sino puros. Y ahora os miro a vosotros, no estáis escuchando esto por casualidad. Este no es solo un video, es un momento decisivo para tu alma. ¿Qué harás con lo que has oído? ¿Volverás a lo mismo? ¿O dirás, Señor, aquí estoy, límpiame, transfórmame, enciéndeme? Os hablo con amor de Padre. Todo comienza con vosotros, con los que se atreven a ponerse de pie mientras otros se sientan, con los que proclaman la verdad cuando todos callan, con los que cargan la cruz, no porque sea fácil, sino porque es correcto, porque el tiempo se está acabando, no para que temáis, sino para que decidáis. El profeta Joel escribió, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor. Ya estamos en ese valle, y cada corazón es una balanza. De un lado, la eternidad, del otro, la comodidad, de un lado, el fuego, del otro, las cenizas. ¿Qué eliges tú? Pronto llegarán días donde creer costará caro, donde decir la verdad traerá rechazo, donde el evangelio será piedra de tropiezo, y entonces se sabrá quién fue verdadero. No el que gritó más fuerte, sino el que permaneció más profundo. Por eso os ruego, fortaleced vuestros hogares, enseñad a vuestros hijos a orar. Abrid de nuevo las Escrituras, perdonad, reconciliaos, limpiad vuestros corazones, porque llegará la hora en que todo lo que quedará será Cristo, y Él será tu roca, o caerás. Yo creo que América Latina no será cola, sino cabeza, no sombra, sino luz, porque el Señor aún no ha terminado su obra aquí. Veo una generación que se levantará, sin compromiso, sin miedo, sin máscaras. Veo pastores que dejarán la comodidad por la santidad, madres que orarán como Esther, jóvenes que se mantendrán como Daniel. Veo a la iglesia no como edificio, sino como fuego. Y si tú sientes que esto te habla, no te quedes callado. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Escribe que anhelas un cambio. Escribe por quién estás orando, porque en la unidad hay poder. Y cuando confesamos, Dios responde. No termino con un adiós, sino con un llamado. Despierta, iglesia. El tiempo ya no se está dando, se está acabando. Pero mientras respires, aún no es tarde. Vuelve al primer fuego, al primer amor, a la cruz. Y recuerda, estoy contigo, oro por ti. Creo en ti, el Señor está cerca. ¿Estás listo tú? Hijos e hijas de América Latina. Bendecidos y amados, hoy levanto mi voz no como juez, sino como padre, no como profeta de ira,
sino como centinela que en el silencio de la noche escucha la tormenta acercarse y no puede callar. Mis manos tiemblan, no por miedo, sino por reverencia, porque el Señor me ha mostrado algo que ya no puede permanecer oculto. La tierra habla, el cielo clama, el Espíritu Santo gime. En estos días oraba en uno de los antiguos templos entre las montañas de Colombia. El cielo estaba despejado, las velas titilaban, y en el silencio del altar sentí el aliento de la eternidad. Entonces entró un anciano con los ojos llorosos, descalzo, con las manos agrietadas. Cayó de rodillas y me dijo: «Dígame, Santo Padre, ¿dónde está Dios? Mi hijo ha desaparecido. Mi esposa ha muerto, y solo escucho silencio». Me acerqué, lo abracé y lloré con él. Porque ese silencio que él escuchaba lo escucha el mundo entero. No es silencio de ausencia, es el silencio antes de la tormenta. Hoy, señales desgarran los cielos, nubes toman formas inexplicables. Sobre la costa del Perú, muchos vieron una cruz luminosa suspendida en el cielo sin fuente visible. En las montañas de Chile grabaron sonidos parecidos a trompetas, pesados y profundos como en las visiones de Ezequiel. En México, niños se arrodillaron en las calles diciendo que el cielo respiraba. El mundo se ha convertido en un cuaderno donde Dios escribe sin tinta, pero ¿quién lee? ¿Quién se levantará y dirá: Señor, ¿te escuchamos? Nuestros corazones se han vuelto pantallas, vemos sin ver, escuchamos sin oír. América Latina, tierra nacida en el fuego de la fe, hoy se adormece en la frialdad de la indiferencia. Hemos reemplazado el evangelio con política, la oración con entretenimiento, la santidad con comodidad. En Venezuela me contaron la historia de una mujer llamada Lucía, vendió todo para emigrar, pero en el país extranjero la engañaron, le quitaron sus documentos y la abandonaron en la calle. Aquella noche, cuando pensaba lanzarse desde un puente, un indigente se le acercó con un pedazo de pan y le dijo: «No estás sola, estoy orando por ti». Era Cristo, no en gloria, no en un templo, sino en harapos. Dios viene cuando tocamos fondo, pero si no aprendemos a verlo en la necesidad, no lo reconoceremos en su gloria. Os lo digo, no esperéis otro trueno, no esperéis fuego del cielo. Las señales ya están aquí, pero si el corazón duerme, no oirá la trompeta. Despertad, el hogar donde vivís está agrietándose. No solo la tierra física, sino el hogar espiritual, la fe, la familia, la verdad, todo lo que creíamos inquebrantable, se tambalea. No porque Dios destruya, sino porque olvidamos cómo construir. El Salmo 11 dice: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Puede levantarse, puede empezar de nuevo. Y os pido, empezad de nuevo. Volved a poner la oración en vuestras casas. Devolved la cruz al centro de la vida. Colocad la Biblia otra vez sobre la mesa. No temáis ser radicalmente santos, porque pronto vendrá el día en que solo la santidad será vuestro refugio. Os ruego, no desechéis estas señales como supersticiones. Recordad los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, y no notó cuando se cerró la puerta del arca. Hoy estamos ante otra puerta, y no soy yo quien la cerrará. Será vuestro corazón el que decida estar dentro o fuera. Hijos míos, hijas mías, no digo esto para asustaros, lo digo porque os amo. Mis lágrimas sobre la almohada son oración por vosotros. Veo al enemigo caminar por las calles de Caracas, Guadalajara, Sao Paulo, disfrazado de libertad, de progreso, de tolerancia, pero tras su sonrisa hay veneno. Levantad vuestros corazones, creed. Llorad con Dios si hace falta, pero no calléis. Vuestros hijos os observan, vuestros vecinos esperan, vuestro hogar es un altar. No dejéis que se convierta en ceniza. Oro por vosotros en la noche, que la luz no se apague en América Latina. Hijos míos, en el silencio de la madrugada, cuando las calles duermen y las almas aún no despiertan, el Señor puso una carga sobre mi corazón. No fue una voz, sino un peso. No fue un sonido, sino un fuego. Como si el cielo entero se inclinara sobre mí y dijera: habla, no para gloria, no para temor, sino porque el tiempo avanza y la iglesia calla. En las últimas semanas he recibido cartas desde distintos rincones de América Latina, desde escuelas rurales en Bolivia, desde los barrios humildes de San Salvador, desde ciudades donde hay más turistas en los templos que fieles orando. Y en cada carta un clamor: ¿por qué se desmorona nuestro mundo? ¿Por qué Dios guarda silencio? Pero Dios no guarda silencio. Somos nosotros los que nos hemos quedado sordos.
Aprendimos a vivir como si la eternidad no existiera. Hablamos de bancos, autos, series. Nuestros temores giran en torno al dinero, al estatus, a lo que otros dicen. Pero ¿quién llora hoy por el pecado? ¿Quién teme herir al Espíritu Santo? ¿Quién ayuna no por salud, sino por salvación? Escuchad, hace pocos días en Argentina, un grupo de adolescentes en un campamento salió de noche a orar. Estaban de pie en medio del campo, cantando salmos. De pronto, una luz apareció sobre ellos. Sin lámparas, sin tecnología. Una joven cayó de rodillas y gritó, «Él está aquí». Los demás comenzaron a llorar, aunque nadie entendía qué pasaba. Uno de ellos, un muchacho llamado Gabriel, me escribió después, «Por primera vez entendí que Dios no es una teoría, es una persona». ¿Y qué hizo después? Volvió a casa y le pidió perdón a su padre por 3 años de silencio. Ahí comienza el avivamiento. No en escenarios, en corazones, no en aplausos, un arrepentimiento. Os ruego, devolved las lágrimas a vuestras oraciones, devolved el temor de Dios a vuestros hogares. El mundo se parte de dolor y la iglesia juega con ritos vacíos. Los pastores discuten, los teólogos se enredan y los hijos pierden a Dios para siempre. Mirad las señales. En Costa Rica, sobre el océano, apareció una nube en forma de ojo. En República Dominicana, durante la misa vespertina, el cielo se tiñó de rojo profundo. El sacerdote dijo que sintió pasos detrás del altar, aunque el templo estaba vacío. Toda la creación gime. Todo el cielo se tensa como una cuerda, pero no oímos. Porque el ruido del mundo ha ahogado la voz de Dios. Diréis, pero no hay profetas. Y yo os digo, vosotros lo sois. Todo padre que se arrodilla ante su familia es un profeta. Toda madre que ora por sus hijos es un muro entre el infierno y el hogar. Todo joven que rechaza el pecado es una vela en la oscuridad. No esperéis grandes predicadores, sed vosotros los que esperáis. En Efesios está escrito, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es una imagen poética, es una orden, un mandato espiritual. Porque si tú no despiertas, lo hará otro, y tomará a tus hijos, tu casa, tu alma. El mundo no se detiene, o sigues la luz, o caes en la oscuridad. Hace poco en Panamá un agricultor me escribió, no soy sabio, solo veo que la tierra ya no da fruto, como si estuviera herida. Y pensé, no es metáfora, la tierra sufre de verdad, porque sobre ella hay más pecado que semilla, más sangre que agua, más mentira que pan. Os suplico, arrepentíos, no con palabras, sino con decisiones. Quitad la mentira de vuestros hogares, perdonad, aunque duela, abrazad la verdad, aunque arda. Porque solo así encontraremos al Salvador no con miedo, sino con amor. Esto no es solo una tormenta, es el inicio de una separación. Como en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese aún, y el que es inmundo, sea inmundo aún. No es amenaza, es realidad. No vengo a asustaros, vengo a sostener la lámpara hasta que amanezca. Que esa pequeña luz quede con vosotros, en vuestros hogares, en esta América Latina. Mientras aún hay tiempo, hijos míos, nuevamente me dirijo a ustedes con dolor y esperanza en el corazón, porque en estos últimos días el Señor me lo mostró con claridad. No estamos ante una simple alarma, sino ante una separación de corazones. El mundo se parecerá cada vez más a un campo donde crecen tanto el trigo como la cizaña, y cada día será más difícil distinguirlos. Solo la luz del Espíritu Santo nos dará una visión verdadera, limpia y santa. Permitidme contaros la historia de un hombre, se llama Alejandro. Era conocido en su ciudad en Colombia, empresario, rico, respetado por todos. Nunca perdía ocasión de hablar de sus logros. Pero un día su única hija sufrió un accidente y cayó en coma. No sabía orar, no sabía a quién acudir. Todo el dinero, todas sus conexiones, toda su fama, de pronto no valían nada. Y entonces, después de 7 días de silencio, entró a una capilla. No había coro, no había liturgia, solo una vela encendida y un anciano leyendo el Evangelio. Alejandro se sentó en un rincón. Me dijo luego, no escuché palabras, pero sentí que mi corazón se rompía. Comprendí que no vivía por ella, sino por mí. Entendí que Dios no era el enemigo de mis planes, era la esperanza que yo había olvidado. 2 semanas después, Saha, su hija, despertó. Y Alejandro ahora sirve cada mañana a los pobres, lava los pies de los refugiados y ora con los que antes despreciaba. ¿Quién lo transformó? No un hombre, no un sistema,
sino una fuerza que derriba el orgullo y restaura el alma. La fuerza del Espíritu Santo. Pero hijos míos, no esperéis una catástrofe para recordar a Dios. No esperéis perderlo todo para aprender a orar. Hoy el Espíritu Santo toca los corazones de vuestras familias, de vuestras comunidades, de vuestras naciones. Pero no grita, susurra y solo se oye el susurro. Donde hay silencio, tenemos una decisión. O tapamos nuestros oídos y seguimos caminando hacia la destrucción, o caemos de rodillas y decimos, habla Señor, que tu siervo escucha. América Latina, tierra de milagros y también de compromisos, tierra que lleva cicatrices de dolor, injusticia, colonización, pero también ha visto el fuego del avivamiento, ha escuchado la voz de los mártires, ha conocido el poder de la oración, y ahora, una vez más, estás en una encrucijada. De un lado, el camino de la verdad, poco popular, pero lleno de santidad. Del otro, una senda ancha de conveniencia, donde la verdad se diluye para agradar. Y detrás de cada púlpito, cada pantalla, cada canción, se está tomando una decisión. No entre estilos, entre verdad y mentira. Y os lo digo con lágrimas. He visto cultos donde el nombre de Jesús no se mencionó ni una sola vez. He escuchado predicaciones sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento. Y al mismo tiempo he escuchado a niños en aldeas de Bolivia cantar salmos, porque sus abuelas les transmitieron el temor de Dios como un tesoro. Llegará la hora en que desaparecerán los micrófonos, se cerrarán los templos de cemento, y el único altar quedará en el corazón. Entonces el Señor no mirará nuestras plataformas, ni los seguidores en redes, sino si ardía dentro de nosotros algo que el mundo no pudo apagar. ¿Tenéis miedo del futuro? Entended esto. Dios no nos llama a controlar, nos llama a ser fieles. En Apocalipsis está escrito, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No dice, sé exitoso, sé reconocido, dice, sé fiel. Porque la fidelidad es la moneda del reino. Hoy el Espíritu de Dios no busca multitudes, busca un remanente, gente que no doble la rodilla ante el sistema, el dinero, la comodidad. Busca padres que lloren por sus hijos, madres que ayunen sin rendirse, jóvenes que no vendan su pureza por likes. Os ruego, comenzad por lo pequeño, una noche sin pantallas, dedicada a la oración, un día de ayuno por las almas que amáis, un perdón ofrecido por amor a Jesús. Porque es con decisiones así que empieza el verdadero despertar, no con fuego del cielo, sino con fuego en el corazón. No temáis ser diferentes, temed ser tibios, temed ser cristianos culturales, sin poder. Porque está escrito, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. A eso se evita. No nacimos para mezclarnos con la oscuridad, nacimos para arder. Estoy con vosotros, oro por vosotros. Y mientras el Señor me dé aliento, seguiré recordando, el tiempo no solo es corto, es sagrado. Usadlo con sabiduría, hijos e hijas de América Latina. Os hablo de nuevo no desde Roma, sino desde la oración, no desde un pergamino, sino desde un corazón en llamas. Hoy no os pido solo que escuchéis mis palabras, sino que las sintáis, porque en esta era de discursos, donde todos hablan, cada testimonio verdadero se vuelve un tesoro. La verdad ya no está en gritos públicos, sino en el fuego silencioso que no se apaga, ni en medio de la tormenta. Una noche, en la frontera entre Guatemala y Honduras, visité una pequeña iglesia construida con barro y madera. Llovía, no había electricidad, el techo tenía goteras, pero allí vi a la iglesia viva. Las personas cantaban sin instrumentos, no cantaban para un público, sino desde el dolor. En esa oscuridad no había luz, salvo el brillo de sus rostros. Pregunté a una mujer por qué había venido, me dijo, porque mi hijo se fue, y no sé si sigue vivo, pero aquí, en la oración, siento que Dios lo sabe. Eso es fe, no en la comodidad, no en templos perfectos, sino en la pobreza, en el miedo, en la noche, pero con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere robarnos con más fuerza, la capacidad de creer incluso cuando todo alrededor dice que ya es tarde. Hoy muchas voces nos ofrecen nuevos caminos, nueva moral, nuevos valores, nueva espiritualidad. Suena bonito, se adorna con palabras como amor, libertad, igualdad, pero detrás hay vacío. Es religión sin cruz, espiritualidad sin santidad, un mundo donde todo se permite, menos el arrepentimiento, y lo más doloroso es ver cómo esto penetra en la iglesia. Escucho sermones que hablan de autoestima, éxito y bienestar, pero no del pecado, no de la eternidad,
no del sacrificio, pero es precisamente en el dolor donde descubrimos la verdad. Es entre lágrimas donde nace la fuerza. La Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero hoy se nos enseña a evitar el llanto, a esconder el sufrimiento, a ser siempre fuertes, pero eso es mentira. La fuerza no es la ausencia de dolor, es la presencia de Dios en medio del dolor. Estas semanas he recibido mensajes de creyentes en toda América Latina. En Uruguay se cierran iglesias, en Chile queman Biblias, en Argentina los cristianos tienen miedo de hablar la verdad. Y que respondo, no temáis, porque cuando se cierran edificios, Dios abre corazones. Cuando se apagan los escenarios, se encienden altares en los hogares. Cuando cae la noche comienza a brillar un fuego que nadie puede apagar. Recuerdo las palabras de Pablo. Vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que digan lo que sus oídos quieren oír. Ese tiempo ha llegado. Hoy, quien habla la verdad parece cruel y el que adormece con mentiras parece compasivo. Pero no fuimos llamados a agradar. Fuimos llamados a hacer luz, y la luz incomoda los ojos de quienes se han acostumbrado a la oscuridad. Que este mensaje no sea una acusación, sino un despertar. No os hablo para condenaros, sino para abrazaros. No soy santo, soy un hombre que ha visto a Dios perdonar. He visto a prostitutas convertirse en evangelistas, a narcotraficantes volverse pastores. He visto a América Latina llorar de rodillas y sus lágrimas traer lluvia de bendición. Pero ahora estamos al borde. Dios no ha cambiado, nosotros sí. Nos cansamos de esperar, nos cansamos de creer, nos cansamos de luchar y buscamos el camino fácil. Pero el camino verdadero es estrecho y angosto, y si quieres llegar al final, debes llevar cruz, no almohada. Regresa a la palabra, no solo la leas, cómetela, que arda dentro de ti, que te juzgue, te limpie, te inspire. No busques nuevas doctrinas, busca la verdad eterna, porque Cristo no está desactualizado, Él es eterno, y Él viene. En Lima, una abuela me contó que cada noche deja pan en su ventana, por si algún hambriento pasa. Junto al pan pone una Biblia, no sabe quién lo toma, pero dice, alimento el alma, aunque no vea el rostro. Esa es la iglesia, no es un programa, no es un edificio, es un corazón que brilla, aunque nadie lo mire. Os ruego, volved a la pasión, volved al hambre por Dios, que vuestras oraciones vuelvan a ser fuertes, que vuestros ayunos vuelvan a doler, que vuestro evangelio vuelva a ser fuego, porque este no es tiempo para religión, es tiempo de gloria. O ardes o te consumes. No temo por la iglesia, temo por los que aún no han decidido a qué lado pertenecen. Por eso hoy os digo, escoge el lado de la luz, escoge la santidad, escoge la verdad, que duela, que no sea popular, pero que sea por aquel que murió por ti, que ese fuego no se apague, mientras haya aliento, aún no es tarde. Hijos míos, ahora que habéis llegado al final de este mensaje, os pido no solo escuchéis, responded. Porque todo lo que se ha dicho exige una decisión. El cielo no envía señales para entretener. Dios no habla para adornar. Él habla para despertar, para purificar, para llamar. Estamos al borde del tiempo, no solo en una crisis histórica, sino en un momento profético, donde la tierra gime, el cielo da señales, y la iglesia debe decidir. ¿Seremos una voz en el desierto, o solo eco del mundo? Todo lo que está ocurriendo no es coincidencia, es una advertencia. Una última misericordia, antes del sacudimiento. Muchos preguntan hoy, ¿vendrá un avivamiento? Yo respondo, ya ha comenzado, pero no como imagináis. No está en estadios, no está en transmisiones virales, está en los corazones que se niegan a callar, en los hogares donde se abre de nuevo la Biblia, en las lágrimas de aquellos que han elegido la verdad, aunque queme. Hace pocos días recibí una carta de un pequeño pueblo en Perú, en los Andes, una niña llamada Camila. Comenzó a reunir a sus vecinos cada noche en su casa, tiene 11 años, no sabe predicar, solo enciende una vela, abre el evangelio y dice, Jesús está aquí. La gente empezó a llegar, a orar, a arrepentirse. Un hombre que antes vendía alcaufa rompió las botellas frente a su puerta y dijo, elijo la vida, ¿quién la enseñó? Nadie. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios busca. No poderosos, sino obedientes, no elocuentes, sino puros. Y ahora os miro a vosotros, no estáis escuchando esto por casualidad. Este no es solo un video, es un momento decisivo para tu alma. ¿Qué harás con lo que has oído? ¿Volverás a lo mismo?
O dirás, Señor, aquí estoy, límpiame, transfórmame, enciéndeme. Os hablo con amor de Padre. Todo comienza con vosotros, con los que se atreven a ponerse de pie mientras otros se sientan, con los que proclaman la verdad cuando todos callan, con los que cargan la cruz, no porque sea fácil, sino porque es correcto, porque el tiempo se está acabando, no para que temáis, sino para que decidáis. El profeta Joel escribió, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor. Ya estamos en ese valle, y cada corazón es una balanza. De un lado, la eternidad, del otro, la comodidad, de un lado, el fuego, del otro, las cenizas. ¿Qué eliges tú? Pronto llegarán días donde creer costará caro, donde decir la verdad traerá rechazo, donde el evangelio será piedra de tropiezo, y entonces se sabrá quién fue verdadero. No el que gritó más fuerte, sino el que permaneció más profundo. Por eso os ruego, fortaleced vuestros hogares, enseñad a vuestros hijos a orar. Abrid de nuevo las Escrituras, perdonad, reconciliaos, limpiad vuestros corazones, porque llegará la hora en que todo lo que quedará será Cristo, y Él será tu roca, o caerás. Yo creo que América Latina no será cola, sino cabeza, no sombra, sino luz, porque el Señor aún no ha terminado su obra aquí. Veo una generación que se levantará, sin compromiso, sin miedo, sin máscaras. Veo pastores que dejarán la comodidad por la santidad, madres que orarán como Esther, jóvenes que se mantendrán como Daniel. Veo a la iglesia no como edificio, sino como fuego. Y si tú sientes que esto te habla, no te quedes callado. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Escribe que anhelas un cambio. Escribe por quién estás orando, porque en la unidad hay poder. Y cuando confesamos, Dios responde. No termino con un adiós, sino con un llamado. Despierta, iglesia. El tiempo ya no se está dando, se está acabando. Pero mientras respires, aún no es tarde. Vuelve al primer fuego, al primer amor, a la cruz. Y recuerda, estoy contigo, oro por ti. Creo en ti, el Señor está cerca. ¿Estás listo tú?